hoy va a hacer este live sobre Creo Tool Design, que pues básicamente lo utilizamos para potenciar la creación de nuestros moldes. El día de hoy nos acompaña Gabriel Valls, quien es ingeniero de diseño industrial, ha trabajado en proyectos de diseño y gestión de fabricación de diversos productos. Actualmente se encuentra trabajando en PTC, hace un tiempo viene trabajando allí y se desempeña como consultor de soluciones CAD y realidad aumentada. Entonces, les doy el paso aquí a Gabriel para que haga su pequeña presentación y pues podamos comenzar con nuestro live. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Hoy efectivamente pues vamos a tener esta sesión acerca de Creo Tool Design, que trata, pues, son herramientas precisamente para la creación de moldes, pues para procesos de fabricación por inyección, por ejemplo. Y bueno, pues en cualquier caso, la sesión de hoy pues trata de una introducción pues para comprender cuáles son las capacidades de esta herramienta o del conjunto de herramientas, vamos, que ella comporta dentro de Creo Parametric, porque al fin y al cabo, pues ya sabemos que Creo es una plataforma muy amplia que dispone de muchísimas funcionalidades diversas y que pueden estar ligadas a pues, distintas etapas de todo lo que sería el desarrollo de producto. Como siempre digo, no es Creo Parametric solamente una herramienta de CAD o de modelado 3D, va mucho más allá. Estamos hablando de una plataforma de desarrollo de producto integral en la que contamos con funcionalidades que permiten abarcar pues, todas las fases, desde concepto, luego lo que sería el desarrollo del diseño en sí, con incluso generación de la documentación necesaria asociada al diseño mismo. Podríamos pasar también análogamente por una etapa de validación a través de herramientas de simulación y de análisis. Y para terminar, evidentemente, con pues, la parte de fabricación, que es la que nos atiene hoy. Esta herramienta de Tool Design pues, forma más bien parte de estas herramientas ligadas a la fabricación, a la gestión de los procesos de fabricación dentro de Creo Parametric. Bien, entonces la agenda para hoy sería más o menos la que ven en pantalla. Vamos a empezar, simplemente voy a introducir en un par de minutos algunas de las herramientas que hay disponibles dentro de Creo ligadas a lo que sería la fabricación por moldeo. Hablamos hoy en concreto de una de ellas, pero lógicamente no es la única, ya que de hecho todo lo que sería la fabricación pues, por moldeo, por inyección, es algo desde luego muy amplio también, es una parte muy específica dentro de la fabricación. Por tanto, necesitamos distintas herramientas a su vez que vengan a pues, cubrir, abarcar las distintas etapas necesarias para pues, creación de moldes y todo el proceso asociado. Después de ello, pues entraremos más bien pues a comentar cuáles serían concretamente dentro de la funcionalidad Tool Design, pues cuáles son un poco esos desafíos, digamos, las necesidades que pues, de nuestros usuarios, nuestros clientes, pues expresan y encuentran a menudo ligados con el diseño de moldes y pues, cuando están están diseñando piezas que van a ser fabricadas de esta forma posteriormente y por tanto como una solución, como Tool Design dentro de Creo, permite pues, hacer frente a estos desafíos y suplir las necsidades ligadas a este proceso a través de las capacidades, de las funcionalidades que dicha herramienta posee. Entonces, echaremos un vistazo a cuáles son principalmente para luego pasar a lo que creo que es pues, siempre una parte importante de estas sesiones que tenemos, donde seguiremos un ejemplo, un caso con una pieza cuyo objetivo es pues, fabricarla por inyección, cómo generaremos gracias a Tool Design Extension pues, el molde asociado a la misma. La demostración en Creo para dar paso después, al finalizar los últimos 5 o 10 minutos de la sesión, pues pasar a poder responder a cualquier pregunta, duda o comentario que ustedes puedan tener. En cualquier caso, recordarles que están invitados a escribir a través del chat de la sesión pues pues lo dicho, cualquier pregunta que tengan durante la presentación y será al final de la presentación cuando dedicaremos unos minutos bueno, pues a visualizarlas y a responderlas.
Bien, pues para comenzar, como decía, la fabricación, el moldeo es algo evidentemente muy amplio, entonces disponemos dentro de Creo, que también es un software que posee, muy potente, que posee muchísimas capacidades y muchas extensiones y funcionalidades además que nos permiten responder a las distintas etapas. Y como venía diciendo aquí, hoy hablamos concretamente de Tool Design, pero aquí les muestro, de hecho, otras 3 herramientas que están muy fuertemente ligadas al proceso de, bueno, pues todo lo que sería la fabricación a través de moldes, de inyección. No serían las únicas herramientas de la categoría, digamos, fabricación que se encuentran dentro de Creo, incluso relacionadas con moldes. También dispondremos, por ejemplo, de Progressive Die Extension, que sería para crear matrices para procesos de estampado, por ejemplo. Es también una herramienta que existe dentro de Creo, pero si hablamos, por ejemplo, en el caso de hoy, quizás del moldeo a través de inyección, pues nos encontramos con herramientas que responden a distintas etapas, como por ejemplo, lo primero de todo, empezamos a partir de una pieza, la pieza final que deseamos fabricar. Esa pieza ha sido presumiblemente diseñada en Creo Parametric. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la posibilidad de que esta misma pues, sea correcta en el sentido de que efectivamente pueda ser fabricada por inyección. Para ello, pues sería necesario quizás realizar una serie de análisis. Nosotros, obviamente, a la hora de diseñarla, vamos a tener en cuenta el proceso de fabricación ligado, pero al mismo tiempo hay algunos elementos que es importante que sean comprobados. Creo nos permite, a través de una herramienta denominada Mold Analysis, pues de realizar este análisis precisamente para juzgar su moldabilidad, si puedo decirlo así, o la capacidad de que sea moldeada en cualquier caso, indicando, por tanto, pues simulando en cualquier caso pues, el proceso de inyección en sí, cómo fluiría dentro de la supuesta cavidad de ese molde que aún no hemos empezado a diseñar, el, 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 el polímero fundido, a través de uno o varios puntos de inyección en distintas áreas. ¿Qué tal fluiría? ¿Se rellenaría la cavidad completamente? Podemos simular, incluso prever si habría algunos defectos ligados al diseño, la geometría de esta pieza. Por ejemplo, burbujas de aire que se queden atrapadas, líneas de fusión de partición que se hayan quedado mal soldadas entre sí, etcétera. Esto nos permite, por tanto, analizar pues, cómo de bien podrá ser fabricada a través de inyección la pieza en la que estamos trabajando, que estamos diseñando activamente. La siguiente etapa, una vez que tenemos la pieza ya definida, ya diseñada, hemos comprobado a través del análisis del moldeo pues, que efectivamente sería compatible y es adecuada, la hemos optimizado para ello, pasaríamos a realizar el diseño del molde en sí. Y aquí es donde entraría en juego Tool Design. Efectivamente, vamos a recuperar esa pieza, como veremos en los próximos minutos. Vamos a recuperar esa pieza y vamos a crear a partir de ella pues, el molde con las superficies de partición, la línea de partición del molde, la cavidad, su núcleo, etc. Y una vez que tenemos el diseño del molde en sí, y todo esto ocurre dentro del Creo, que es también importante, lógicamente el siguiente paso natural sería pues, fabricar el propio molde en sí. Y para ello también tenemos herramientas dentro de Creo que nos permitirían abordar esta siguiente fase del proceso, como lo es, por ejemplo, Creo en sí, o sea, Numeric Control, control numérico. Si, por ejemplo, vamos a fabricar este molde como suele hacerse a través de un mecanizado, disponemos también de herramientas en Creo que nos permiten simular este proceso, controlarlo y preparar pues, para conectar directamente incluso con la máquina, una procesadora que vaya a realizar este proceso posterior. Lógicamente, Creo en sí es una herramienta, de hecho, muy amplia que no solamente responde a este caso específico de pues, fabricación de moldes. Viene a ser útil pues, para cualquier proceso de mecanizado. Si fabricamos directamente piezas a través de este método de fabricación, pues lógicamente es una extensión tremendamente útil también. Y ya para terminar, Creo Expert Mold Base, que nos permite definir también pues, todo lo que serían las bases de los moldes. Lógicamente los moldes son elementos muy costosos, son muy complejos, tienen una gran cantidad de piezas alrededor y vamos a tener circuitos de refrigeración, circulación de agua, vamos a tener pernos de extracción, resortes, de alineación, etcétera. Entonces,
todo esto puede ser también definido a través de esta última extensión que menciona aquí, Creo Expert Mold Base. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, como pueden ver, a pesar de que se trata evidentemente de un proceso que tiene sus aspectos muy específicos y que puede ser muy complejo, pues disponemos dentro de la propia herramienta que estamos utilizando también para el diseño de la pieza en sí, del producto en sí, pues herramientas que nos llevan a través de todo el proceso de fabricación de la misma, todo lo ligado, todas las herramientas que vamos a necesitar crear para fabricarla, siguiendo el proceso de inyección. Bueno, pues tras este breve overview, digamos, de estas herramientas de Creo, vamos a pasar a centrarnos en lo que sería Creo Tool Design. Y comenzando por un pequeño repaso de cuáles son, por tanto, estas necesidades, estos primeros desafíos que escuchamos a menudo de las empresas pues, que utilizan este método de fabricación o que incluso pues, son las que fabrican también los moldes en sí. Las primeras necesidades que se identifican son, obviamente, por parte del cliente final, el consumidor final, que es quien va a recibir el producto que hemos fabricado. Estos buscan, como es evidente, un precio lo más económico, lo más ventajoso posible. El tema es que hay una grandísima competitividad. Hay muchísimas empresas, muchísimos fabricantes que van a también proveer pues, piezas que pueden ser similares, el mismo tipo de producto, y que, al fin y al cabo, el objetivo de este método de fabricación es poder reducir el precio unitario lo máximo posible, entre otras cosas, para grandes volúmenes de producción. Entonces, claro, si tenemos también muchos competidores dentro de nuestro mismo rango de actividad que utilicen este método de fabricación, pues lógicamente tenemos que ser capaces de adelantarnos a ellos y también poder reducir los precios, los costes, en cualquier caso, de cada unidad que fabriquemos. Para ello adoptamos este método de fabricación, pero también tenemos que mejorar el proceso en sí, ya que al fin y al cabo no es solamente reducir el coste de la pieza o del producto final, sino que también hay ligado a esta digamos, gran competitividad que existe, hay un gran número de competidores, como digo, y proveedores de un producto parecido, pues también los usuarios finales, los clientes finales, exigen cada vez más calidad en el producto final. Y esta calidad no está únicamente ligada, lógicamente, al diseño del producto en sí, a la propia pieza, sino que estamos hablando también de la calidad de lo que sería el proceso de fabricación también. Al mismo tiempo, tenemos que gestionar esta optimización del proceso de fabricación, no solamente para reducir los costes, sino también para reducir los tiempos del mismo. Y aquí hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir el ciclo el tiempo necesario para llevar a cabo la fabricación de estas piezas. Entonces, lo que ocurre también a menudo es que, tratándose de pues, un método de fabricación tan específico y unos requisitos y unas necesidades por parte del mercado tan exigentes, pues muchas de las empresas vienen a utilizar una variedad de soluciones para poder hacer frente a esto mismo. Y, por tanto, pues si, por ejemplo, utilizamos una herramienta para el diseño del producto en sí, como por ejemplo Creo Parametric, pero luego utilizamos otra serie de software, de programas que nos permitan realizar el diseño de moldes para esas piezas, o ciertas partes específicas del proceso de fabricación lo vamos a simular utilizando de nuevo otro software distinto. Esto al final lo que añade es también complejidad al proceso en sí. Necesitamos personas que estén especializadas en cada una de esas herramientas que vayamos a utilizar. Necesitamos también, al final tenemos que invertir tiempo en traducir o en pasar pues, la información de una a otra. Si partimos de una pieza que ha sido diseñada en un sistema como en Creo, ¿cómo la puedo reutilizar después en la otra solución que me permite simular pues, si puede ser moldeada o no por inyección? Después, para crear el molde, de donde recupero la información, cómo la contrasto, qué ocurre si luego tengo flexibilidad para hacer modificaciones más tarde, tengo que hacer una modificación en la pieza,
tengo que repetir los estudios, cómo hago esto. Entonces, el hecho de depender de una multitud de soluciones lo que añade es complejidad a todo el proceso y, por tanto, mayor tiempo invertido y al final esto repercute en también mayores costes. Es por ello que una solución como Tool Design en Creo Parametric pues, permite hacer frente a este tipo de desafíos o de necesidades. Lo que ofrece Tool Design son funcionalidades específicas y especializadas que permiten acelerar pues, todo lo que sería la creación pues de moldes finalmente. Entonces, la idea es que vamos a obtener una forma eficiente y rápida para crear estos moldes, todo dentro de Creo Parametric. Y esto es importante. Si al final lo centralizamos todo en una única plataforma, o reducimos en cualquier caso en la cantidad de herramientas que utilizamos, pues estamos simplificando el proceso, lo estamos realmente optimizando. Entonces podemos reducir el tiempo pues, de todo lo que sería el ciclo de definición de la fabricación y obtener resultados más, digamos, más sólidos, en cualquier caso, resultados con una mayor calidad. Podemos invertir mejor el tiempo también. Y recuperamos, no tenemos que estar haciendo, por así decirlo, traducir la información para pasarla de un sistema a otro. Estamos en el mismo entorno en el que hemos realizado el diseño de la pieza, vamos también a realizar el diseño de los moldes o de las herramientas que van a servir para su fabricación. Esto es también importante, de hecho, por el último punto que aparece aquí, es el cambio, la proporción automática de modificaciones. Y es que, ya que nos encontramos dentro de Creo, y de ahí es de donde viene el diseño de la pieza en sí, si nosotros modificamos la geometría de la misma, que ocurre con cierta frecuencia, hay una modificación de última hora, que modificar un cierto ángulo, un espesor, y ahora tenemos que volver a rehacer todo, la cavidad del molde que habíamos diseñado, todos los elementos alrededor, la simulación. Bueno, estamos dentro del Creo, no hay ningún problema. Por tanto, si realizamos esta modificación dentro del diseño de la pieza, esa modificación se va a propagar a las herramientas para la fabricación de la misma automáticamente. Y esta es una de las grandes ventajas. Bueno, ¿cuáles son, por tanto, algunas de las capacidades a grandes rasgos de Tool Design? Bien, Tool Design Extension tiene una amplia colección de herramientas y funcionalidades que al final lo que permiten son pues, realizar, por ejemplo, análisis sencillos, análisis muy rápidos para comprobar cosas como la conicidad de las piezas, todo lo que sería ligado al ángulo de desmoldeo. Podemos comprobar una forma muy visual y muy eficaz de la propia pieza. Cosas como el espesor también de los distintos elementos de la pieza, del producto, para validar al final lo más rápido posible, pues si esta pieza está preparada efectivamente para el proceso de moldeo. Además que podríamos también, lógicamente, utilizar esta otra extensión que he mencionado al principio para simular el proceso de inyección en sí, Mold Analysis, lo cual nos permite todavía complementar y afinar más este proceso de comprobación previo. Tenemos capacidades de producción de moldes con la creación de los distintos elementos que están ligados a este proceso, a este tipo de herramientas. Y al final lo que vamos a definir y crear son los volúmenes de estos moldes, la línea de partición del mismo y con su correspondiente superficie de partición. Y podemos modificar la misma, podemos hacerla tan avanzada, tan compleja como sea necesario para que sea el mejor diseño o el más óptimo para ese molde en particular. Al fin y al cabo estamos dentro del Creo, que tiene grandes capacidades también para lo que sería toda la generación y edición de superficies, lo cual nos permite obtener resultados pues, tan avanzados como deseemos o necesite la pieza en cuestión. La idea es que realmente podamos prepararla por completo, todas estas herramientas, todos estos moldes, prever también la automatización de la extracción del componente del molde, por ejemplo. En fin, vamos a obtener como resultado final esas piezas del molde van a ser
piezas de Creo realmente, es decir, Creo parts, que por tanto podemos luego modificar, editar a nuestro antojo, como si se tratara de otro producto más, que está ligado directamente a la pieza, al producto final. Entonces esto nos permite tener un flujo de trabajo mucho más directo, más fluido, que hace que, pues lo que estaba comentando, en lugar de tener, digamos, obstáculos para pasar de una herramienta a otra distinta, para pasar de lo que sería la pieza, el producto diseñado, a las herramientas que me permiten definir pues, los moldes, por ejemplo, aquí todo lo hacemos en una misma interfaz, lo hacemos en un entorno con el que ya estamos familiarizados y esto nos permite evitar retrasos en el proceso en sí. Bueno, esto como comentaba era una introducción a algunas de las capacidades que buscamos dentro de esta herramienta. Yo lo que sugiero es pasar a la demostración donde les pueda mostrar pues, en qué consiste para que vean efectivamente las capacidades de Tool Design dentro de Creo Parametric. Se trata de un ejemplo sencillo, un ejemplo estándar para pues, comprobar estos elementos, pero como comentaba, pues disponemos o sea, es una herramienta que es muy completa y además puede ser complementada pues, con otras herramientas más como las que he presentado al principio, que permiten abarcar pues, todo lo que sería este proceso de fabricación. Bien, entonces si pasamos a Creo Parametric, como vemos aquí, esta interfaz que muchos de ustedes seguramente ya conozcan, con la que estén familiarizados, pues la pieza en torno a la cual vamos a realizar este ejemplo, esta demostración, como ven aquí, es una pieza perteneciente a una moto de nieve de nuestro cliente Polaris, una empresa americana que pues, se dedica al diseño y fabricación de estos automóviles para la nieve. Y en cualquier caso, esta pieza de aquí sería una que se encuentra sobre el salpicadero, cubriendo la parte central del manillar, los elementos de unión, y es una pieza que evidentemente va a ser fabricada por inyección. Entonces, como comentaba al principio, una de las primeras cosas que podemos realizar antes de pasar a crear los moldes en sí o las herramientas para el proceso de inyección es realizar un análisis, comprobar que esta pieza efectivamente es adecuada. Ya le hemos añadido a la hora de diseñarla cierta conicidad, pero estamos comprobando ese ángulo de desmoldeo. Y vemos aquí que hay un par de superficies en gris que significa que no tienen aplicada ese ángulo, esa conicidad, y por tanto pues lo hemos identificado rápidamente. Lo que podemos hacer, esto con las herramientas normales básicas de Creo, es, pues después de haber hecho esta comprobación, vamos a añadirle efectivamente ese ángulo de desmoldeo. Estas herramientas de análisis son muy útiles, nos permiten identificar también pues, cosas como paredes o elementos demasiado finos, demasiado estrechos, que dificultarían o harían imposible la fabricación pues, por inyección, por ejemplo, o a través de molde. Ahora, si volvemos a pasar este análisis rápidamente para hacer una última comprobación, ahora que hemos añadido esa conicidad, vemos que efectivamente toda la pieza pues, tiene este ángulo necesario. Bien, pues una vez que hemos realizado este análisis, pasaríamos a lo que sería la creación de los moldes en sí, abriendo, por tanto, una cavidad de moldes, lo que vamos a preparar dentro de la pestaña de la opción de Manufacturing, fabricación. Y aquí lo que vamos a recuperar es, por tanto, la pieza a partir de la cual vamos a crear el molde. Aquí la tenemos. Entonces, lo primero que podemos hacer sería, aquí como vemos, nos hemos quedado en todo momento en Creo, recuperamos la pieza, estamos dentro del entorno para la fabricación y vamos a definir los moldes. En cualquier caso, ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, reordenar, disponer esta pieza en distintas disposiciones muy frecuentemente para optimizar cada ciclo de inyección. Vamos a tener varias cavidades en un mismo molde para fabricar varias piezas al mismo tiempo. Esto, lógicamente, también lo podemos definir desde aquí. Si queremos disponer la pieza en una matriz de
de varias líneas y columnas, cuántos elementos hay dispuestas alrededor de cierto punto, con cierta orientación. Todo esto puede ser controlado directamente desde esta primera etapa. Para esta demostración, para que sea sencillo y de seguir, vamos a tomar un ejemplo más sencillo en el que solamente tenemos una cavidad en el molde. Después lo que podemos hacer es crear una contracción de la pieza, ya que al fin y al cabo el tamaño de la cavidad del molde pues no va a ser exactamente el mismo que el de la pieza final. La contracción, la expansión del polímero en sí tras el proceso. Entonces podemos también prever esto mismo con el shrinkage, contracción de la pieza. Y lo siguiente se trata de definir la pieza de trabajo, es decir, aquel bloque del que vamos a, ese volumen, ese bloque donde vamos a partir del cual vamos a definir el molde en sí. Entonces estamos definiendo de forma automática, el Creo nos va a sugerir pues, esa pieza de trabajo, ¿no? A partir de las dimensiones y de la geometría del producto final, de la pieza que vemos aquí, de Polaris, nos define todo ese bloque. Y nosotros tenemos en cualquier caso siempre el control del tamaño de la misma, los distintos elementos que podemos controlar para hacerla a nuestro gusto. Entonces, una vez que hemos definido esto, tenemos que definir, que sería lo siguiente, la partición, la línea de partición de este molde, para después generar ambos volúmenes. Y para este caso lo que podemos hacer es una partición a partir de la silueta del borde inferior de esta pieza. Como vemos aquí, Creo ya directamente nos genera una superficie a partir de esa línea de partición, pero vamos a poder, la idea es que podamos editarla para hacerla para hacerla lo más óptima posible en cualquier caso. Al seleccionar directamente ese borde, esa silueta de la pieza, nos genera una superficie que a lo mejor pues, tiene alguna, digamos, alguna arruga o algún elemento que no sería el ideal. La cosa es que ahora disponemos de todas las herramientas de Creo para modificar a nuestro antojo la definición de esta superficie de la partición del molde. Como vemos, estamos eligiendo cómo se propaga la línea de partición a partir de los distintos elementos pues, de esta silueta de la pieza, en qué dirección definimos que van a propagarse para definir la superficie de partición. Y ya que, puesto que estamos en Creo, tenemos todas esas herramientas de creación, edición, modificación de superficies tan avanzadas. Es decir, podemos trabajar en esta superficie. Ya vemos que aquí el resultado es más limpio, es una superficie de partición mucho más sencilla y más eficaz. Evidentemente este bloque, este molde sería demasiado grande, entonces lo que podemos hacer es quedarnos con el tamaño necesario. Si, por ejemplo, esta empresa trabaja con una forma de moldes en particular, pues podemos reutilizarlos. La ventaja también de estar en Creo es el entorno que utilizamos a menudo, por tanto, podemos guardarnos pues, plantillas, elementos que nos permitan acelerar este proceso que realizamos con frecuencia. Por ejemplo, pues si esta es la forma con la que solemos cortar la pieza de trabajo a partir de la cual definimos el molde, los volúmenes del molde, pues podemos guardarla y ahora hacemos una extrusión. Para cortar la pieza le añadimos también una cierta conicidad y ahora lo que hacemos es definir finalmente pues, cuáles son los elementos, las distintas superficies con las que nos vamos a quedar para conformar ambos volúmenes del molde. Vamos a seleccionar pues, los límites, el límite inferior del molde en sí, el superior, esta forma con la que hemos cortado, vamos a decir, la pieza de trabajo que nos permite definir, pues, por ejemplo, el volumen inferior del molde. Seleccionamos también que esos serían los límites de la misma para quedarnos con los elementos que nos interesan. Y, evidentemente, la
línea de partición y su superficie de partición que hemos generado a partir de la pieza. Pues como vemos aquí, hemos definido el volumen inferior que cuenta con el núcleo de este molde para esta pieza. Y después podemos terminar este volumen inferior pues añadiendo, por ejemplo, alrededor de todo el borde un redondeo, cual nos permite facilitar pues, la apertura, el cierre, el adecuado cierre del molde. Al fin y al cabo, pues obtener, que esta es la idea, tengo la capacidad de definir la geometría, puedo ir tan lejos como lo necesite, definirla con mucha precisión. Entonces, un molde puede ser muy complejo y puedo necesitar una calidad, puedo necesitar unos resultados en particular. Estoy en Creo, puedo definirlo como necesite, en cualquier caso. Y una vez que hemos definido estos volúmenes, se realiza la partición del molde en estos dos volúmenes de aquí que hemos definido. Como vemos, este es el inferior que cuenta con el núcleo. Y después se trataría del volumen superior, pues retirarle, vamos a decir, la pieza en sí para que eso genere, lógicamente, la cavidad. Y aquí vemos la cavidad del molde que ha sido generada a partir de la sustracción, digamos, de la pieza en sí y pues, del volumen inferior del molde que cuenta con el núcleo. Y aquí dentro del propio de Creo creamos el componente de molde, como vemos, y ahora las piezas que están en gris, lo que acabamos de generar, como ven en el árbol del modelo, son dos piezas sólidas de Creo. Al final, el resultado que obtenemos para este molde son, tanto o sea, el núcleo como la cavidad, son piezas de Creo que, por tanto, podemos trabajar con ellas como trabajaríamos pues, con la pieza en sí, con el producto en sí. Todas las capacidades de Creo las tenemos disponibles para utilizarlas con estos elementos y hacer las modificaciones necesarias. Son todas herramientas que al final conocemos, que se trata del mismo software. Ya conocemos qué herramientas hay, qué capacidades tiene, dónde se encuentran, pues las puedo aplicar y utilizar en las piezas en los dos volúmenes del molde. Vemos incluso se puede crear la animación del proceso de extracción de la pieza del molde, la apertura del mismo, para comprender mejor, comprobar si hay algún tipo de interferencia, etc. Bien, pues esto sería la parte de Tool Design en la que hemos creado a partir de esa pieza que habíamos diseñado en Creo, la pieza de Polaris, los moldes en sí que permitirían su fabricación. Como digo, se trata de un ejemplo bastante sencillo, pero la idea es comprobar cómo efectivamente podemos definir estas herramientas de moldeo directamente a partir de la pieza en sí. No hemos tenido que pasarla de una herramienta, de un sistema a otro. Vamos a recuperarla directamente y si tenemos luego una modificación que realizar porque ha habido un cambio en el diseño, se ha identificado un problema a nivel del diseño en sí, no hay ningún problema en este sentido. Modificamos la pieza, el diseño de base, y esa modificación se va a propagar al molde que hemos diseñado también dentro de Creo. Esa es la ventaja principal. E incluso ahora vamos un paso más allá. Esto es un pequeño atisbo, una pequeña introducción también a la etapa siguiente, que sería fabricamos el molde en sí. Lo hemos diseñado y tenemos que planificar ahora el proceso de fabricación del mismo. Esto vendría asegurado a través de pues, herramientas como Creo en sí, que he mencionado también al principio. Entonces, como vemos aquí, podemos importar una mesa de trabajo, aquella que utilicemos de nuestra máquina, una personalizada, podemos guardar como plantilla dentro de Creo para reutilizarla como necesitemos. Colocaríamos, como vemos aquí, ambos volúmenes del molde que hemos definido para esta pieza, tanto el volumen superior con la cavidad como el inferior con el núcleo, en la mesa de trabajo. Y lo que nos permite Creo en sí es precisamente pues acceder a operaciones de mecanizado, guardar también perfiles de mecanizado si estamos utilizando una máquina u otra en concreto con ciertas herramientas de cierto tipo. Todas ellas podemos tener acceso desde Creo en sí
y nos permite pues, definir cosas como los toolpaths, o sea, todo lo que sería el proceso mecanizado en sí, hacer simulaciones del mismo, de cómo de la retirada de material, cambio de proceso, pues pasamos de un desbastado inicial a terminar la pieza mediante un finish. En fin, todo esto es lo que nos permite ir después Creo en sí. Es decir, hemos diseñado la pieza en Creo, el molde también lo hemos diseñado después en Creo a partir de esa pieza y después el proceso para la fabricación del molde en sí. Como vemos aquí, hemos guardado el resultado de lo que sería ese mecanizado a través de una fresadora del volumen de la cavidad. Y aquí podemos simular pues, cómo es ese proceso que sería asegurado pues, en la etapa de mecanizado para fabricar el molde. Y de nuevo, si aquí tenemos una modificación que realizamos en la pieza, no solo se propaga al molde que hemos diseñado, sino que como se ha modificado ese molde, que es esta pieza que estamos aquí simulando su fabricación por mecanizado, pues también se podrían actualizar automáticamente pues, todos los toolpaths o todo lo que hemos definido para el proceso de fabricación mecanizado del molde en sí. Esto es todo lo que nos permite al final hacer un proceso mucho más fluido, hacer un proceso mucho más sencillo y que nos permite, por tanto, reducir los pues, ciclos de desarrollo de producto, diseño y desarrollo de producto. Pasamos de la etapa de diseño a la validación del mismo y de la validación a planificar toda su fabricación. Definimos las herramientas necesarias para su fabricación y optimizamos, por tanto, todo el proceso en sí, lo cual repercute en reducir los costes y aumentamos la calidad del producto. Es decir, esto es lo que acabo de comentar. Si podemos hacer un proceso, obtener un proceso tanto de diseño como de fabricación integrados entre sí, mucho más fluidos, sin obstáculos entre medias, al final estamos acelerando el tiempo que tardamos en introducir al mercado el producto final, que ese es nuestro objetivo quizás, ¿no? Somos capaces de tener más flexibilidad, reaccionar más rápidamente y pasar por todo el proceso de una forma más fluida. Por tanto, llegamos antes al mercado, cumplimos las deadlines, no sufrimos tantos retrasos. En fin, en cualquier caso, esto evidentemente tiene un impacto muy positivo. Y la calidad también, si somos capaces de tener, vamos a decir, una visión, un control mayor acerca de todo aquello que estamos definiendo, que al fin y al cabo estamos seguros de que estamos utilizando la fuente de información, una fuente de información única. Estamos partiendo del diseño de base que hemos gestionado, que hemos creado nosotros mismos desde la herramienta Creo, y es lo que utilizamos como base para todo lo demás que va alrededor, que va en torno a la fabricación de la pieza en sí también. Por tanto, si aumentamos también la calidad del producto final, ya que estamos mejorando todo el proceso. Y si estamos reduciendo el tiempo y la dificultad o todo este proceso de desarrollo del producto y definición de la producción, pues también podemos, mediante la simulación, prever mejor lo que va a ocurrir. Pues nos encontramos con menos, vamos a decir, sorpresas, nos encontramos con menos situaciones imprevistas en las que podrían tener un impacto a la hora de fabricar. Estamos realmente siendo capaces de prácticamente prototipar el proceso de fabricación dentro de la plataforma Creo, lo cual nos permite también pues, evitar imprevistos, acelerar todo lo que sería el ciclo de producción y al mismo tiempo reducir costes ligados a la fabricación en sí. Esto se traduce finalmente en una satisfacción del usuario, del cliente, del consumidor final, pues incrementada. Al fin y al cabo, estamos siendo capaces de adelantarnos a los competidores, ya que estamos reaccionando de una mejor manera, obteniendo una mejor solución con una mayor calidad en un menor tiempo y a menor coste. Bien, pues en cualquier caso esto sería como digo, es una introducción. La idea es comprender, estar, digamos, al tanto de que estas soluciones, estas herramientas ligadas a la fabricación y a los moldes concretamente, existen dentro de Creo, porque lo que ocurre a menudo, pues efectivamente tenemos clientes que disponen de Creo para ciertas fases de todo lo que sería el desarrollo de producto, lo tienen muy integrado a lo mejor
para lo que sería el diseño del producto en sí, pero a veces empiezan a preguntar, bueno, es que nosotros hacemos el diseño del producto y luego lo mandamos a fabricar aparte, o hacemos parte del diseño del molde en sí, pero la fabricación la gestiona un proveedor. Empiezan esa pregunta. Y si, ahora que hemos aumentado el volumen de ventas, estamos añadiendo nuevos proyectos, nuevos mercados, y si pudiéramos integrar dentro de nuestra empresa también pues la parte efectivamente de fabricación del molde en sí o fabricación de la pieza. ¿Cómo de complicado sería? Nos vienen preguntando. Y entonces, por esto también es importante tener en cuenta cómo Creo, como plataforma, nos acompaña en todo el proceso de desarrollo del producto, incluido en el de fabricación, como hemos visto aquí. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Vamos, Santiago, si te parece, vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, vale. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas que nos hicieron por el chat. La primera es si para Mold Expert las librerías de partes son propias de PTC o se utilizan externas como las de ASCO. La primera pregunta que tenemos por acá. Sí, entiendo que para Molde Expert, Expert Moldes, sí, todo lo que serían las piezas ligadas a los moldes. Tenemos librerías integradas ya dentro de Creo de muy grandes fabricantes y proveedores de piezas para moldes. Puedo consultar si, por ejemplo, de Hasco en concreto, están integradas o si hay algunas integradas dentro de estas librerías, ya que no sé de memoria. Sí, voy a apuntar esto para comprobarlo, pero sí, efectivamente hay de principales fabricantes de este tipo de componentes para piezas de procesos de moldeo, pues están integradas dentro de Creo. Y también Creo nos permite, evidentemente, modificar o añadir en cualquier caso componentes pues, propios, personalizados o adaptados. Entonces podríamos ampliar estas librerías con los componentes que utilizamos en nuestra empresa, en cualquier caso. Bueno, una segunda pregunta que tenemos por acá es si la licencia de Mold Expert viene con Creo o es un plugin. Es como, bueno, esa sí la puedo responder yo por mi parte. Sí. En este caso, pues Expert Mold es una extensión adicional, digamos, hay paquetes de Creo, digamos, del Advanced Plus en adelante, traen ya la Expert Mold Base Extension, que es como esa extensión adicional que se utiliza precisamente en estos casos para el diseño ya, no del diseño, sino ya como el manejo del molde dentro de Creo. Entonces, sí, realmente es pues se puede comprar como una extensión o puedes comprar el paquete en el cual se incluye pues esta extensión. Hay las dos opciones. Eh, Aquí pregunta, la misma persona que hizo la primera pregunta, pregunta si las librerías no se deben descargar aparte. O sea, se utilizan las que vienen por PTC. Creo que es lo que él quiere hacer. Sí, sí, en caso de que los componentes que vengan incluidos en las librerías, que son bastante extensas, como digo, directamente en la opción, en la extensión de Expert Mold Base, en caso de usar esas, pues no sería necesario efectivamente descargar componentes aparte. Ahora bien, si deseamos utilizar quizás componentes pues, de otros proveedores o personalizados, en fin, entonces en ese caso sí que habría que añadirlas a las librerías de Creo. Y otra pregunta que él tiene, que nuestro cliente tiene, es ¿cuál sería el plus de Mold Expert frente al que maneja Siemens NX? Sí, es una buena pregunta. A ver, en cualquier caso aquí, claro, también depende mucho de cuál es el uso que se da dentro de cada empresa. Por ejemplo, una de las ventajas más claras en este sentido sería si ya estamos utilizando Creo para alguno alguna de las etapas dentro del proceso de desarrollo de producto, notablemente, por ejemplo, aquella de diseño, la ventaja principal aquí es estamos unificando las distintas etapas de todo el proceso dentro de una misma plataforma que es muy capaz y que cuenta con todas las herramientas necesarias. Por tanto, estamos simplificando todo lo que sería la serie de herramientas que utilizamos, por tanto, los conocimientos que necesitamos para hacer uso de las mismas y todo esto que decía acerca de los obstáculos a la hora de pasar de una etapa a otra. Si yo parto del diseño y paso a la fabricación, no tengo que estar gestionando pues pasar el diseño de un sistema a otro con el riesgo de
aparte de que pierdo tiempo, pues el riesgo a lo mejor de que haya algún problema, incompatibilidad, pérdida de información, como ocurre a veces cuando pasamos de un sistema de cada a otro, que puede ocurrir. Y sin embargo aquí pues, todo ocurre dentro de una misma interfaz. Pero esta sería una de las primeras y más importantes ventajas que vería aquí. Luego, claro, a nivel luego de funcionalidad, pues esto también depende al final de cuáles son los requisitos por parte de una empresa, cuáles son las acciones concretas que vamos a realizar, cómo trabajamos dentro de este proceso de moldeo. Aquí es cuestión de ver cómo responde cada sistema pues, a distintos escenarios, digamos. Entonces, para una comparación, vamos a decir, más en profundidad, pues habría que digamos, comprobar de forma más específica. Yo no conozco, por ejemplo, personalmente, cuáles son las funcionalidades específicas que ofrece, por ejemplo, pues, Siemens en este aspecto, entonces no lo puedo comparar directamente. Pero lo que estoy mencionando aquí es la parte importante realmente. Ser capaces de realizar esto dentro de una misma plataforma lo considero bastante importante en el caso. Ok, y pues, otra pregunta es que si el Mole Expert ya entrega todo integrado para la fabricación, ¿sí? Es Mm, como, sí. no sé si, sí, no sé si he entendido bien la pregunta, a qué se refiere con integrado para fabricación. ¿Cuáles serían las funcionalidades o qué es lo que eh, buscaría dentro de Expert Moldbase en este sentido? La pregunta de él es si, pues digamos, Crio entrega el molde listo, ¿sí? Como ya listo para la fabricación. Pues, Ujú. ¿cómo lo Eh, creo? Depende, claro, de cuánto definamos todo el proceso. Nosotros tenemos, desde luego, herramientas que nos permiten avanzar pues, tan lejos como necesitemos. De todas formas, esto es un tema que evidentemente es más específico. Yo lo que puedo hacer es, voy a consultar si tenemos una información, una documentación ya existente que permita ahondar un poquito más, ya que lo que estamos viendo hoy es una introducción a estas funcionalidades y para poder facilitarla posteriormente, si les parece bien. Sí, sí, claro. Me Gabriel, lo apunto. Sí, perdón, te aclaro un poco. La sí. pregunta va más enfocada en que, por ejemplo, en el kit de Siemens te entrega Ujú, listo, o sea, listo es que ya está el molde con las columnas, con la refrigeración, con los eyectores, con todo listo. Entonces la pregunta es, Molespert ujú, de PTC, sí. que al igual que Siemens que es un PLM, haría lo mismo, o sea, me entregaría ese molde para yo ir a montarlo en la máquina. O sea, no solamente la pieza como tal de la cavidad y del, pues, el macho y la hembra, sino también todo el molde en sí, pues todo el mecanismo Ujú. completo, todo el ensamble. Esa es pues como la pregunta concreta. Gracias. Vale, pues agradezco la aclaración. Sí, ahora lo tengo mucho más claro que quería decir. Sí, esto a través, como decía, es de Expert Moldbase en concreto. Es el módulo que efectivamente permite definir todos estos demás componentes del molde. O sea, lo que acaba de decir, lo que sería el sistema de refrigeración, los pines, los eyectores, las barras de alineación. Todos estos elementos se definen en Expert Moldbase a partir de bibliotecas de componentes y luego los modificamos también a nuestro gusto. Así que sí, podemos obtener, respondiendo a la pregunta, el molde completo para fabricación. Espero que responda esto a la pregunta ahora sí. Bueno, yo creería que sí, Ujú, de mi parte. Una última pregunta que quiero aclarar un poco y es que, pues digamos, en la presentación nos enfocamos bastante en decir que el diseño de moldes para plásticos, para la entrada, refrigeración y todo esto, quisiera aclarar pues quisiera hacerte la pregunta para aclararlo y nuestros moldes pueden ser creados para cualquier tipo de material, o sea, para trabajar con cualquier tipo de material, pues obviamente que sea moldeable y trabajable en esta forma. ujú. Sí, efectivamente es un punto importante.
es verdad que he hecho alusión quizás más frecuentemente a la inyección de plástico, puesto que es más frecuentemente nos encontramos con este caso, pero como bien dices, estamos hablando de la creación de moldes y que pueden ser moldes ligados a los otros materiales, o sea, die casting, etcétera. Una Ok. fundición, por ejemplo, sí. Sí, listo, era como para hacer la aclaración, porque pues sí nos habíamos enfocado un poco, digamos, en la parte de inyección de plásticos. Bueno, por ahora creo que no han habido más preguntas. No sé si de pronto... eh, Sí, estaba eh, viendo justo que hay una nueva pregunta aquí. Si pueden hacer moldes por termoconformado y troquelería de corte y embutido. Em, para termoconformado y embutido, pienso que también se podía adaptar. La verdad es que es un caso que yo concretamente no he visto, pero pienso que las capacidades de las distintas herramientas dentro de Creo podrían permitir también. Lo voy a consultar de todas formas. Estoy más familiarizado quizás con otros procesos, pero lo apunto para poder consultar efectivamente pues, cómo responden estas herramientas para estos casos concretos. Pero sí, también cuando mencionas pues, troquelería de corte, o yo, si estoy pensando a lo mejor pues eso, en un proceso de progressive die, o sea, con matrices de estampa para chapa metálica. También disponemos de herramientas dentro de Cryoparametric para este tipo de procesos. O sea, estampas, embutición y troquelería, etcétera. Sí. sí, realmente pues en Crio pues se enfoca básicamente en todo el molde, pues digamos troquelería, pues básicamente crear esos moldes y utilizarlos para muchas veces chapa metálica. Entonces, sí, posiblemente se puede utilizar para todo esto. Bueno, creo que ya nos toca ir terminando, nos quedan 5 minutos. Eh, Gabriel, muchísimas gracias por tu presentación, estuvo muy completa. Realmente, si de pronto algunas personas tienen otras dudas, nuevas dudas, se pueden comunicar con nosotros pues al correo de info@iac.com.co o se pueden comunicar conmigo, que mi correo se los podría dejar pues en el chat. Se los voy a dejar en el chat, que soy directamente el consultor que se encarga de PTC para acá, para Colombia y Latinoamérica. Entonces, pues nada, gracias por su asistencia. Estamos aquí atentos a cualquier duda que tengan. Este live fue grabado y será subido dentro de poco a la plataforma de YouTube. Entonces, también podrían tener acceso si en algún momento como que quedó una duda o quieren volver a ver el live, ahí lo van a tener. Y bueno, muchas gracias por su atención, que sigan pasando un feliz día y que estén todos muy, muy bien. Muchas gracias y feliz día a todos.